Tradicional. Vamos a trabajar sobre descubrir el sistema astrológico, de dónde nace, los orígenes, etcétera, etcétera. Acá está, acá están los objetivos del curso. El primero y principal, proporcionar una base exhaustiva en los orígenes y fundamentos de la astrología. Vamos a saber el porqué de cada una de las cosas. Para comprender los orígenes también vamos a comprender las cualidades elementales, que los signos y los planetas ambos tienen cualidades elementales o primitivas. Vamos a explorar también dignidades, debilidades planetarias. Recuerden, ahora les voy a contar que para la astrología tradicional hay 5 dignidades planetarias. Ellas nos van a permitir conocer el almut en figuras, su cálculo y empleo, las casas, el origen del significado de las casas, por qué algunas casas son más benéficas que otras, otras son llamadas desgraciadas. Vamos a estudiar los temperamentos, eh, es algo de la medicina tradicional de la astrología. El empleo y la aplicación de los regentes de la triplicidad. Ahora vamos a ver qué son los regentes de la triplicidad. Y vamos a también estudiar el Hillel Cocodén, que es el binomio vital con el cual los antiguos calculaban la cantidad de años, meses, semanas, días y horas que el nativo iba a vivir. Por supuesto, nosotros no vamos a llegar a tanto debido a los adelantos de la medicina, todo eso ha cambiado, pero sí nos va a permitir conocer la vitalidad del individuo, que es una cuestión importante, sobre todo cuando trabajemos con medicina astrológica. Voy a apagar, si me perdonan, mi celular porque está sonando y me molesta. Listo, ahí está. Perdonen, ¿eh? Los orígenes de la astrología. Todos sabemos que la astrología, la palabra astrología en primer lugar viene del griego, astros, astro, estrella, logos, estudio, ¿no? Entonces viene a ser la doctrina o el estudio de los astros. Todos sabemos que la astrología nació en la Mesopotamia asiática, entre los ríos Tigris y Éufrates. Desde la antigüedad se creó un núcleo de tradición astrológica con un alto nivel de continuidad a través de los siglos y hasta nuestros días. La astrología establece una correspondencia entre el nivel planetario y el nivel terrestre, fundamentalmente a través de las analogías simbólicas, ¿no? La astrología tiene la filosofía, y dentro de esa filosofía está la ley de correspondencia y analogía, que reza: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, para que perpetúe el milagro de la unidad. Eso quiere decir que a un determinado evento celeste le corresponde un evento terrestre en la misma dirección y sentido. Macrocosmos, el cielo; microcosmos, la tierra, ¿no es cierto?, y cada uno de nosotros. Las 7 leyes herméticas, de hecho, están muy presentes en la astrología: la ley de mentalismo, la ley de vibración, la ley de polaridad y ritmo, los que se asocia con los ciclos y las mareas, la, la ley de causa y efecto, el principio del género. Todas esas leyes herméticas están muy presentes en la astrología, y la astrología está basada en una filosofía determinada, ¿no es cierto? En la Mesopotamia, los cielos eran considerados un libro cósmico, cuyas señales reflejaban el destino de la humanidad. Los sacerdotes, porque eran los sacerdotes quienes leían el cielo, los sacerdotes astrónomos, conocidos como los Barú, desempeñaban un papel crucial o fundamental en el análisis de los cielos, registrando cuidadosamente todos los movimientos del Sol, la Luna, los planetas, las estrellas. Esos registros fueron el fundamento sobre el cual se construyó el conocimiento astrológico y se convirtieron en predicciones tanto personales como colectivas, especialmente porque los astrólogos antiguos trabajaban fundamentalmente para los gobernantes y los asuntos de Estado.
Mesopotamia, como dijimos, fue la cuna de la astrología. Muchas leyendas de los astrónomos y astrólogos caldeos tienen un núcleo histórico verdadero. En el segundo milenio antes de Cristo se llega a una sistematización de los conocimientos astrológicos. Se van incorporando tradiciones religiosas de otros pueblos cercanos y asimilados. A partir del 2000 antes de Cristo va configurándose una cultura más o menos homogénea del el imperio babilónico. Astrología y religión estuvieron muy ligadas. Los dioses se manifestaban ante los humanos mediante signos. Los sacerdotes astrólogos eran quienes interpretaban estos signos que estaban basados en tormentas, vientos, que se asociaban siempre con los movimientos de las estrellas. Esa unificación de las que les hablaba hace un momentito sucede durante el reinado de Hammurabi cuando se unen Sumeria y Arcadia. Se establece una lengua única, un sistema jurídico también unitario y a efectos prácticos, económicos, políticos, religiosos se unifica también el calendario. Ocurre lo mismo con la astrología. Se establece un calendario de 12 meses, introduciendo en el año un mes de ajuste para coordinar el calendario lunar con los equinoccios de primavera y otoño. Es un calendario sol y lunar y la astrología se basó siempre en el zodíaco de las estaciones. Por eso el zodíaco trópico es el zodíaco que se asocia con las estaciones. El Enuma Elil. En Nínive se descubre la gigantesca biblioteca de Asurbanipal, donde se encuentra una colección de tablillas de barro con escritura cuneiforme. Saben que la escritura cuneiforme fue la primera escritura del ser humano, considerado hoy como la primera obra sobre la historia de la astrología. El Enuma Elil, o cuando Anu y Elil, son 70 libros o tablas con miles de augurios que informan sobre los acontecimientos que hay que esperar en la tierra cuando se observan determinadas manifestaciones en el cielo. Había varios preceptos. Los mesopotámicos observaron que ciertos fenómenos celestes como eclipses, posición de los planetas, etcétera, coincidían con eventos importantes en la Tierra, tanto como guerras, hambrunas, prosperidad, etcétera. De ahí surge la idea que la posición de los astros se sincroniza con el destino humano, un principio básico de la astrología. Sincronicidad. No es que los astros emiten alguna fuerza o emiten alguna energía, sino que sincronizan. El Enuma Elil es una colección de textos astrológicos mesopotamios y es uno de los tratados más antiguos conocidos donde se registraron predicciones basadas en observación, puramente en la observación. La astrología tradicional, tal como se ha desarrollado a lo largo de los siglos, está profundamente influenciada por las observaciones de las estaciones y el clima en el hemisferio norte. La astrología se basó en el clima del hemisferio norte. Esto se debe a que las culturas que establecieron las bases de la astrología occidental, es decir, la civilización babilónica, los egipcios, los griegos y posteriormente los árabes, habitaron regiones ubicadas en el hemisferio norte, donde las estaciones climáticas jugaban un papel fundamental en la vida diaria y en la agricultura. De esta manera, las cualidades elementales o cualidades primitivas de los signos y los planetas están íntimamente relacionadas o ligadas a estas observaciones estacionales. Los signos. La astrología mesopotámica contribuyó al establecimiento del zodíaco, un sistema de 12 signos que se corresponden con las constelaciones observadas desde la Tierra. Se correspondían, actualmente no. Estos signos se convirtieron en un marco para comprender las influencias celestiales en la vida terrenal. Cada signo fue vinculado con características particulares y se observó que el Sol en su tránsito por las diferentes partes del cielo coincidía con cambios en las estaciones y en los eventos humanos.
En el hemisferio norte, las estaciones estaban claramente definidas y los astrólogos notaron que ciertos comportamientos y eventos correspondían a patrones estacionales. Los signos zodiacales fueron asociados con los elementos que los griegos identificaron como tierra, aire, fuego y agua. Las cualidades primitivas, calor, frío, sequedad y humedad, surgen de estas observaciones. Este enfoque tenía sus raíces en la Mesopotamia antigua, donde las condiciones climáticas y los patrones de las estaciones eran importantes para la supervivencia. Una vez que el hombre dejó de ser nómade y se hizo sedentario, conocer el cambio de las estaciones y lo que esto significaba era fundamental para su vida, ¿no es cierto? Para sembrar, cosechar, etcétera, etcétera. Los cuatro elementos. El fuego representa el calor y la sequedad, reflejando las cualidades de los veranos mesopotámicos. El aire es cálido y húmedo, capturando el movimiento y la adaptabilidad del viento. La tierra es fría y seca, vinculada al otoño y a la estabilidad de la tierra. El agua es fría y húmeda, reflejando el tiempo más frío y la fertilidad del agua. Todos los elementos secos van a tener que ver con eh, la infertilidad y en cambio la humedad siempre da fertilidad, ¿no? La vida aquí en la Tierra se basa en la luz y el calor del sol y la humedad de la luna. El tema mundi, vamos a ver de qué se trata el tema mundi. El tema mundi proporciona una estructura lógica para la asignación de los planetas a los signos del zodíaco. Es una herramienta esencial para comprender el origen de las regencias planetarias y la organización de los signos del zodíaco en astrología tradicional. Las regencias planetarias se derivan de la relación entre los planetas y las luminarias, el Sol y la Luna, así como de su distancia respecto a estos. Los planetas se distribuyen en el zodíaco con base a un orden, desde las luminarias, comenzando con Mercurio, el planeta más cercano, Saturno, el planeta más alejado al Sol, ¿no es cierto? La base de la vida es la luz y el calor. Al situar las luminarias en los signos de Cáncer y Leo, el tema mundi también refleja una división simbólica de la luz y la oscuridad. El sol en Leo como el símbolo del calor y la vida, y la luna en Cáncer reflejando la luz solar y asociando el agua con el crecimiento de la vida. La estructura del tema mundi también destaca la importancia de la simetría y el equilibrio. Los planetas se distribuyen equitativamente a ambos lados de las luminarias, creando una armonía entre las fuerzas cósmicas, que se refleja en el equilibrio inherente al sistema astrológico. Vamos a ver cómo la astrología es un sistema, ¿no? Y el tema mundi está equilibrado y esa estructura no se puede romper. No se rompe jamás con las regencias planetarias modernas que cambian a la regencia de Acuario por Urano, la de Escorpio por Plutón y la de Piscis por Neptuno. Eso no puede ser así porque el sistema astrológico es un sistema armoniosamente equilibrado. Hay de un lado y del otro, ya lo vamos a ver. Las dignidades esenciales tienen que ver con la fuerza de un planeta. Los planetas en astrología tradicional están relacionados con cualidades primitivas y elementales. Como los signos, también los planetas tienen esas cualidades elementales. Esas cualidades son fundamentales para explicar la naturaleza esencial de cada planeta y cómo interactúa cada uno de esos planetas con los signos. Esas cualidades básicas también se relaciona con los principios de balance y desequilibrio que afectan tanto a la vida física como al clima, el temperamento del cuerpo humano y la psique. Cada planeta tiene una combinación particular de esas cualidades que define su energía y su modo de actuar. Así el Sol es caliente y seco, la Luna es fría y húmeda, Mercurio es frío y seco, Venus fría y húmeda, Marte caliente y seco, Júpiter caliente y húmedo, Saturno frío y seco. Ya vamos a ver cómo hay planetas
benéficos y planetas maléficos. Los planetas benéficos siempre son húmedos y los planetas maléficos son llamados maléficos porque sus sucesiones son contrarias a la vida, no dejan, no permiten el crecimiento, son secos en general, extremadamente secos. Por ejemplo, Marte es extremadamente caliente y seco, y Saturno es extremadamente frío y seco. En cambio, Júpiter y Venus son ambos planetas húmedos. Venus es fría y húmeda, Júpiter es caliente y húmedo. Y el Sol, fíjense que es caliente y seco, que tiene sequedad, y que en astrología hindú, por ejemplo, era considerado maléfico. Nosotros vamos a trabajar con las determinadas relaciones de los planetas con el Sol y entonces en algunos casos el Sol se comporta de esa manera seca, ¿no es cierto? Que no es favorable a la vida, es contraria a la vida. Dignidades esenciales. Ahí tenemos un cuadro, un diagrama de las dignidades esenciales. Las dignidades esenciales indican la fuerza intrínseca de un planeta cuando está ubicado en un determinado signo y grado. La regencia, ahí tenemos las 5 dignidades tradicionales. La regencia es cuando un planeta está en el signo que gobierna y se encuentra en su mayor fortaleza. Nosotros decimos que está en su propio domicilio. El planeta exaltado es un planeta que está en una posición especialmente favorecida, que brinda cantidad y no tanto calidad, ¿no? Triplicidad, ahí vienen esas dos dignidades se llaman dignidades mayores y las otras tres son dignidades menores. Triplicidad, cuando un planeta se encuentra en un signo de acuerdo a su propio elemento, en ese signo tiene una determinada fortaleza. Cuando un planeta se encuentra en su propio término, los términos son divisiones, son estas divisiones del signo en 5 partes desiguales. Ya vamos a aprender, ya vamos a profundizar en cada una de esas dignidades. Y entonces tiene también una determinada fortaleza y determinada capacidad de acción. Esos términos también se utilizan acerca del término de la vida, ¿no es cierto? Acerca de la duración de la vida también se emplean esos términos, ¿no es cierto? Los términos. Y el decanato Faz, que es la dignidad menor, la que tiene menos fuerza, es cuando cada signo se divide en 3 partes de 10 grados cada uno y tiene eso, decía, una pequeña fuerza, así como el domicilio tiene, si le vamos a otorgar 5 puntos, a la exaltación 4 puntos, a los regentes de triplicidad, ahora vamos a ver que vamos a trabajar con el sistema de Doroteo, con los términos egipcios, ¿no? Y los decanatos también tienen un orden de acuerdo al orden caldeo de los planetas que también vamos a estudiar. Dignidades accidentales, así como las dignidades esenciales tienen que ver con la fuerza de los planetas, las dignidades accidentales tienen que ver con la capacidad de actuar de cada uno de los planetas. Entonces, las dignidades accidentales se refieren a la capacidad de acción del planeta según su posición en casa, ¿no es cierto? Las dignidades accidentales son dignidades terrestres, las dignidades esenciales son dignidades celestes. Eh, Aunque un planeta puede tener dignidades esenciales, es decir, estar en un signo que le otorga fuerza intrínseca, puede carecer de dignidades accidentales, lo que limitaría su capacidad para influir en la vida de la persona, ¿no? Aquellos planetas que están en casas llamadas desgraciadas o en casas cadentes, o cadente viene de la raíz antigua cadáver, tienen mucho menor capacidad de actuar. Entonces, por ahí no influyen tanto de manera benéfica en la vida de la persona. Los aspectos, también vamos a trabajar con los aspectos, porque en astrología tradicional hay 5 aspectos que vamos a tener en cuenta y se llaman aspectos tolemaicos en honor al astrónomo y astrólogo Ptolomeo, quien los describió en su obra fundamental que era el Tetrabiblos. 4 libros de la astrología. Estos aspectos se basan en las relaciones angulares en los planetas, según la división del círculo en 360 grados del zodíaco. Hay ángulos armónicos y otros inarmónicos.
Los aspectos, aunque la conjunción no es un aspecto, porque aspecto viene de la palabra aspicio, que es observar, mirar, la conjunción es considerada un aspecto. Y en este orden están considerados los aspectos. Conjunción, que digo que técnicamente no es un aspecto, porque conjunción son dos planetas en un mismo signo, eso se considera una conjunción para la astrología tradicional, pero lo vamos a trabajar como un aspecto: conjunción, oposición, cuadratura, trígono y sextil en ese orden de importancia, ¿no? El universo es jerárquico, la astrología también lo es, y vamos a ser jerárquicos y ordenados con todo lo que vayamos aprendiendo. También tendremos en cuenta los tres tipos de conjunciones con el Sol: bajo los rayos, combustión y Cassini. Ya vamos a ver qué significa cada una de ellas. Los gozos planetarios, gozos o alegrías, son una forma especial de dignidades accidentales, donde cada planeta se siente más cómodo y tiene mayor capacidad de actuar cuando se encuentra en una determinada casa específica. Este concepto se remonta a la astrología helenística y medieval y refleja la idea de que ciertos planetas tienen afinidad especial con determinadas casas astrológicas. Cuando un planeta está en su gozo, tiene una mayor capacidad para expresar sus cualidades de manera efectiva, aunque esto no se basa en el signo en el que se encuentra, como sucede con las dignidades esenciales, sino en su relación con la estructura de la casa. Por ejemplo, Venus goza en la casa quinta porque no hay ningún planeta dentro del zodíaco que nos pueda expresar mejor la relación de Venus con la casa quinta. La casa quinta es una casa de gozo, una casa de gozo, de placeres, y Venus significa lo mismo, ¿no es cierto? Ya vamos a ver los gozos y las tristezas planetarias. Origen astronómico de las casas. El sistema de las casas de astrología se basa en la rotación de la Tierra, dividiendo en 12 sectores que representan las distintas áreas de la vida. Este sistema utiliza el movimiento diurno, es decir, la rotación de la Tierra sobre su eje en un periodo de 24 horas, lo que provoca que el Sol y la Luna y los planetas parezcan moverse a lo largo del zodíaco a través de las casas, en un movimiento primario. El movimiento primario es el movimiento de las agujas del reloj, el movimiento del Sol. El Sol nace por el ascendente, al mediodía llega a su cenit al medio cielo, a la tarde al descendente y a medianoche está en el fondo del cielo. Ese es el movimiento primario en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, ese es el movimiento que utiliza las casas, ¿no es cierto? El horizonte, que es la línea que divide el cielo visible del invisible, ¿no? Lo que hace que también vamos a aprender lo que son las sectas planetarias, lo que le hace que un planeta esté ubicado de día sobre el horizonte, de noche bajo el horizonte, y si el sol está sobre el horizonte, la carta es diurna; si está bajo el horizonte, la carta es nocturna. Esos son conceptos fundamentales que vamos a ir aprendiendo. Entonces, el concepto de dividir al cielo en 12 partes se sistematizó en el mundo helenístico. Los signos son al cielo, los signos son al cielo, lo que las casas son a la tierra. También vamos a aprender el origen del significado de las casas, que se basa en una combinación de elementos que reflejan tanto la astronomía como la filosofía subyacente. El tránsito diario del Sol, que refleja el ciclo de vida; el orden caldeo de los planetas, que distribuyen los planetas en las casas de acuerdo a su velocidad; los gozos planetarios, que asignan planetas a casas donde tienen mayor analogía; y los aspectos entre las casas y el ascendente, que es un aspecto fundamental. Estas influencias combinadas forman la base para interpretar las casas y entender cómo los planetas operan dentro de cada una de ellas. Estos cuatro conceptos. También, como les comentaba hace un momento, vamos a ver los regentes de la triplicidad. Los planetas se encuentran presentes en su triplicidad, aumentan su fuerza y tienen más probabilidades o posibilidades de cumplir su determinación por posición en casa.
Normalmente, un planeta en su propia triplicidad significa que tiene apoyo, que recibe ayuda desde otros sectores para cumplir con su determinación. Hay 4 sistemas de regentes de triplicidad. Nosotros vamos a usar el de Doroteo, que asigna 3 regentes de la triplicidad: diurno, nocturno y participativo. Vamos a ver cómo ese número 3 tiene una determinada importancia fundamental en la astrología, además de las modalidades, ¿no? A través de la evaluación de cada uno de los planetas y su ubicación por signo y casa, vamos a buscar el Almuten Figuris. El Almuten Figuris es una figura de muchísima importancia para los astrólogos antiguos y que lamentablemente se ha perdido en la modernidad. Es la del Almuten, que deriva de la palabra árabe al-mutaz. Al-mutes significa el victorioso. Si bien el término al-muten se utiliza en la astrología medieval para descubrir el planeta con más dignidades en alguna parte cualquiera de la carta, por ejemplo, el Almuten de la casa 2 sería el planeta más fuerte en la cúspide de la casa 2, de acuerdo a esas 5 dignidades que les nombré hace un ratito: domicilio, exaltación, regente de la triplicidad, decanato faz y término previo y decanato y faz después. este, Vamos a ir puntuando los planetas de la carta y vamos a descubrir el Almuten Figuris. Este último, el Almuten Figuris, es el planeta con mayor cantidad de dignidades en una carta y es por eso que se lo toma como el victorioso o el regente de toda la figura y no solo de un punto en particular. El Almuten Figuris no tiene por qué ser el planeta más digno de la carta, a veces no lo es, pero es un planeta que contiene un secreto, el secreto que tenemos que cultivar y desarrollar a lo largo de la vida porque es como un propósito. A ver. También vamos a explorar los temperamentos. Hay 4 temperamentos hipocráticos que corresponden a cada uno de los elementos: el colérico, el flemático, el melancólico y el sanguíneo. El colérico pertenece a los signos de fuego, el flemático a los de agua, el melancólico a los de tierra y el sanguíneo a los de aire. Ese temperamento que es inherente a cada persona, que es prácticamente, va variando de acuerdo a la edad, pero es prácticamente poco plausible de modificar, nos va a dar no solo indicaciones en relación a la personalidad, sino a la salud del individuo. Es muy interesante el término de los temperamentos porque también tiene mucho que ver con la forma física y nuestra manera de reaccionar ante determinadas circunstancias que ya vamos a ver en su momento. Acá hay un cuadro antiguo que refleja cada uno de los temperamentos, ¿no es cierto? El Gile y el Alcocoden, bueno, ese es llamado el binomio vital porque el Gile, que es el planeta, Jailak quiere decir cuerpo físico, es un planeta que reúne determinadas condiciones en la carta que ya vamos a explicar en detalle cuando hayamos visto todo lo demás, porque es un tema bastante complicado y controvertido. Yo siempre hago un chiste y digo: 2 astrólogos, 3 opiniones. Hay unas cuantas maneras, no sé si escuché 30 o algo así, de encontrar el Gileg y el Alcocódeno en la carta. Existen años designados a cada planeta. Vamos a ver que los planetas tienen años mayores, medianos y menores, y se trabaja con eso. No sirven esos planetas, esos años no sirven para determinar la fortaleza de la carta. Una vez encontrado el Gile, hay 5 Gile, vamos a trabajar con cada uno de ellos. El astrólogo buscará el planeta que tenga determinadas condiciones con respecto al Gile y lo llamará Alcocoden. Es el planeta que tiene más dignidades en el lugar del Gile y que además lo aspecte. Eso es bastante difícil de encontrar. En una carta, el Alcohoden, que ese es el planeta que le digo que tiene mayores dignidades sobre el Gile, que además lo aspecte, es el planeta que indica directamente el número de años, meses, semanas y días que la persona iba a vivir. Eso era
cuestión fundamental en la astrología de la antigüedad. Actualmente no vamos a hacer esa cuentita de ninguna manera, no es mi intención enseñarles eso, sino que vamos a evaluar la cantidad de vitalidad que tiene una carta, ¿no es cierto? A nadie se le escapa que algunos nacemos con mayor o menor vitalidad. No todo el mundo tiene la misma vitalidad, pero debido a los adelantos de la medicina, todo esto cambió. Esto es astrología tradicional, la que se acuñó allá por hace 5.000 años atrás. Descubrir que el planeta es el Alcocode en una carta puede ser algo confuso. Hay diferencias en las diferentes corrientes que comunican el procedimiento para hallarlo. Si no hay Gilek, no hay Alcocoden. Y al mismo tiempo, si no hay Alcocoden, no puede haber Gilek. Por eso lo llamo el binomio vital, ¿no? Porque hay una relación intrínseca que hay entre esos dos planetas que se tiene que dar. Y muchas veces es muy difícil de encontrar. Bueno, tenemos acá las referencias clásicas que seguramente estarán incompletas. Vamos a trabajar con Ali Ben Ragel, con Benerra, con Doroteo, con Demetrio Santo, con Eduardo, con el libro de Eduardo Gramaglia, que acaba de sacar una nueva edición de su astrología hermética, con Mesalá, con todas las traducciones de Benjamin Dykes que están accesibles actualmente a todos nosotros, y también con el libro de Sakuto, Tratado Breve de las Influencias del Cielo, que hemos traducido en la Escuela de Traductores de Sirvente en el año 2003. Acá terminamos mi exposición, más o menos les he contado con qué vamos a trabajar y estoy abierta a las preguntas. Si tienen preguntas para hacerme, los escucho y trato de respondérselas.